Bien, saludos estimados estudiantes. Estamos nuevamente con el curso de Física 1. Veremos entonces algunos ejercicios de aplicación dentro de este seminario. El logro de la sesión es el siguiente. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas en base a la interpretación del problema y a la presentación del resultado en una secuencia lógica y fundamental. ¿Sí? Entonces, aplicación número 1. La caja de 50 kilogramos mostrada en la figura se desplaza hacia abajo sobre el plano inclinado, tal como se muestra en la gráfica. Si el coeficiente de fricción entre el bloque y el plano inclinado es 0,10, estima el trabajo neto entre el tramo AB. Bien, entonces aquí, ¿qué es lo que necesitamos recordar? ¿Cómo se define el trabajo? Fuerza por distancia. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Será importante el diagrama de cuerpo libre? ¿Realizarlo? Claro. ¿Por qué? Porque necesitamos determinar el trabajo, que es la fuerza por la distancia. Bien, entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre. En este caso, dibujaremos el peso, la normal y la fuerza de rozamiento. Enseguida, determinamos las componentes del peso. ¿Sí? Una componente a lo largo del plano inclinado y la otra componente perpendicular al plano inclinado. Bien, entonces recordar que las fuerzas perpendiculares al desplazamiento no generan trabajo. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que el trabajo desarrollado por la componente del peso paralela al plano inclinado, es decir, el peso definido como W seno de 15 grados, ¿no? Peso por el seno de 15 grados por 10, menos la fuerza de rozamiento por la distancia, ¿no? Entonces, esto sería el trabajo neto por calcular, ¿no? Entonces, solamente para volver a definir aquí, el peso es masa por gravedad, ¿sí? La normal, en este caso, tiene la magnitud de W coseno de 15 grados. El peso es masa por gravedad. Bien, entonces, ten en cuenta que aquí lo hemos planteado el problema, ya solamente nos falta ahora enseguida reemplazar los datos que el problema nos está dando. ¿Ah? Entonces, antes de ello, hacemos una pequeña factorización, masa por gravedad por 10, ¿no? Nos quedaría dentro del corchete seno de 15 grados menos el coeficiente de rozamiento por el coseno de 15 grados. Reemplazando los datos, tendríamos entonces el siguiente valor. Es decir, el trabajo neto es de 795,76 joules. Bien. Vamos a ver un ejemplo de aplicación 2. Te dice lo siguiente. Una mujer que pesa 600 newtons se sube a una báscula que contiene un resorte rígido en equilibrio. El resorte se comprime 1 centímetro bajo su peso. Calcule la constante rigidez del resorte y el trabajo efectuado por la persona sobre el resorte durante la compresión. Muy bien, entonces podemos observar la gráfica. La gráfica es, ¿no? El problema nos está proponiendo la gráfica. Tenemos un resorte, ¿no? Con una báscula. Esta báscula ya está, ¿no? Sobre el resorte. Esta persona, esta mujer, ¿cierto? Lo que hace es subirse a la báscula y comprimir 10 centímetros, ¿no? Debido a su peso de esta persona, de esta mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos la constante rigidez? Aquí hay dos puntos importantes. Entonces está, como llega al equilibrio una vez que se sube, entonces, ¿qué podríamos aplicar ahí? Ahí vemos el esquema, ¿no? Cuando esta mujer ha subido y ha llegado al resorte, a la posición de equilibrio, existe equilibrio, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿ya? Muy bien. Por lo tanto, esto nos podemos hacer lo siguiente, ¿no? Que la fuerza que el resorte aplica debe ser igual al peso, ya que llegó a la posición de equilibrio del resorte. Entonces, como el peso es de 600 newtons de la mujer, quiere decir que la fuerza que está aplicando el resorte en ese momento es de 600 newtons. Muy bien. Ya tenemos un dato importante.
Esto es la fuerza del resorte. Ahora vamos a calcular la constante de rigidez del resorte. Recordando que la fuerza en un resorte, nosotros la entendemos que es proporcional a su desplazamiento, ¿cierto? Esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar para calcular la constante de rigidez. Entonces, la fuerza en ese momento del resorte es de 600 newtons. ¿Y cuánto fue el desplazamiento? Fue de 1 centímetro, ¿sí? O 1 por 10 a la menos 2 metros. Despejamos y tenemos básicamente la constante elástica. 60.000 newton por metro. Muy bien, entonces como ya tenemos la constante elástica, sabemos, ¿no?, cuánto se ha comprimido el resorte, podemos calcular entonces el trabajo efectuado por la persona. Entonces, trabajo será igual a 1 medio de K por X cuadrado. Reemplazamos los datos que hemos encontrado, la constante elástica y el dato que nos da el problema. Reemplazamos y calculamos. Entonces, este trabajo corresponde a 3 joules. Ejemplo de aplicación número 3. Un hombre y su bicicleta tienen una masa combinada de 80 kilogramos. Si al llegar a la cima del puente de 5,20 metros de altura, la rapidez del ciclista es 1,5 metros por segundo. Determine con qué rapidez empieza, ¿no?, a subir de la base del puente, y te dicen acá, ignore la fricción y cualquier ineficiencia de la bicicleta o de las piernas del ciclista. Muy bien, entonces hay ausencia de fuerzas no conservativas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se cumple el principio de conservación de la energía. La energía que tiene el ciclista en este punto debe ser igual a la energía mecánica que tiene el ciclista en este otro punto. Bien, entonces, vamos a suponer, vamos a empezar a plantear, ¿no? En el punto 1, que vamos a considerarlo como punto 1, será la suma de la energía cinética más la potencial, en el punto 1. En el punto 2 será la suma de la energía cinética más la potencial gravitatoria. Punto 2, ¿de acuerdo? Reemplazando las ecuaciones que definen cada energía, tendríamos esta expresión, ¿no? Entonces, la masa es la misma para cada término, ¿sí? Entonces, podemos nosotros simplificar la masa, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede con el término de energía potencial gravitatoria en el punto 1? Como aquí está el nivel de referencia, ¿no? No hay altura, por lo tanto, todo este término de energía potencial gravitatoria en el punto 1, 0. Se hace 0. Vamos, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar esta expresión una vez simplificadas las masas y una vez que hayamos reemplazado los datos, ¿no? Eso es lo que nos está quedando. Ahora, vamos a despejar la velocidad, ¿no? Y tenemos aquí que la velocidad que adquiere el ciclista, o que tiene el ciclista en el punto 1, es de 10,21 metros por segundo. Bien, entonces esto sería la rapidez con la que empieza a subir el ciclista. Vamos a ver otro ejemplo más. Te dicen lo siguiente: un bloque de 5 kilogramos se pone en movimiento hacia arriba de un plano inclinado con una rapidez inicial de 8 metros por segundo. Si el bloque se detiene después de viajar 3 metros a lo largo del plano, que está inclinado en un ángulo de 30 grados respecto de la horizontal, para este movimiento, calcule el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie. Nos piden que calculemos mu, ¿sí? Es decir, el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie. Muy bien, entonces esquematizamos el sistema que nos da, ¿sí? Y vamos a plantear. Entonces, como ahora tenemos
fuerza de rozamiento, es decir, ahora tenemos fuerza que están quitando energía, es decir, fuerzas no conservativas, ahora sí tenemos. ¿Ya? Entonces vamos a plantear ahora con el teorema del trabajo de la energía. Entonces, antes de ello, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, tendríamos el peso, la normal, ¿sí? Estamos graficando aquí la velocidad, ya que el bloque va a subir, ¿no? Va a subir el plano inclinado. La fuerza de rozamiento, ¿no? Para este tipo, para este bloque, sentido contrario es un movimiento. Llega al punto B con una velocidad de 0, te dice, ¿no? Bien, entonces descomponemos el peso. Ahí están las dos componentes, una componente perpendicular a la línea de movimiento y otra componente paralela al plano inclinado, ¿no? O la línea de movimiento. Muy bien, entonces, si aquí consideramos nuestro nivel de referencia, significaría que esta sería la altura, ¿no? Es delta H, ¿sí? Sí, sería H sub B menos H sub A. Por conservación de la energía, ¿no? Entonces decimos lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? Aquí, como el bloque tiene una velocidad, ¿sí? Ya tiene una cierta velocidad, con esa velocidad es con la que va a subir el bloque. Entonces, la energía mecánica en el punto A sería igual a la energía mecánica en el punto B más el trabajo desarrollado en ese proceso. O sea, reemplazando los datos que tenemos y despejando o pasando al lado izquierdo el término energía potencial, nos queda la siguiente expresión, ¿no? Entonces, la masa es conocida por nosotros, la gravedad también, pero no sabemos la altura, pero la diferencia la podemos expresarla de esta manera, ¿no? Nos quedaría así. Ahora, si esta distancia vale 3 metros, nosotros podemos decir lo siguiente, ¿no? Podemos decir lo siguiente. Si esta distancia que está acá vale 3 metros, hacemos esto. Nosotros necesitamos esta distancia, ¿no? Este sería el delta de H. Esta distancia sería el delta de H. Y esto vale 3 metros. Y este ángulo es conocido por nosotros. Entonces, este delta de H sería 3 multiplicado por el seno de 30, ¿de acuerdo? Entonces, eso, continuando entonces con nuestro desarrollo, sería lo siguiente, ¿no? 1,5 por 9,81 por 5, ¿no? Entonces, esto ya sería, pues, ¿no? El cambio de energía potencial. Entonces, el trabajo sería 86,425 joules. Sabemos que, ahora, que el trabajo es fuerza por distancia, ¿no? Y que la fuerza, ¿no? Es básicamente la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es el coeficiente por la normal. Entonces, este trabajo, el trabajo es conocido por nosotros, ¿sí? Ahora, el trabajo es 86,425 joules, ¿sí? Entonces, la normal sabemos nosotros que en este caso podemos encontrarlo así, ¿no? La normal tiene la magnitud de W coseno de 30, ¿no? La distancia es de 3, y despejamos entonces el coeficiente de rozamiento, ¿no? Lo despejamos. ¿Cuánto sale? Nos sale 0,678, ¿sí? Listo. Entonces vamos a un siguiente ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo aquí? ¿Qué es lo que nos piden? Dice, determina el momento resultante respecto al punto O debido a la acción de las fuerzas indicadas. La varilla es de masa despreciable. Bien. Entonces, aquí tenemos entonces el punto O, tenemos la fuerza. Entonces, para poder calcularlo, lo primero que vamos a hacer es descomponer esta fuerza de 12 newtons, ¿sí? Entonces, una componente será a lo largo de la barra, que sería la de 12 coseno 30 grados,
Y el otro componente perpendicular a la barra, 12 seno de 30 grados. ¿Sí? Entonces, con esto entonces ya podemos calcular ese momento. ¿Sí? Ya podemos hacerlo. Entonces, el momento resultante será la suma de los momentos de esta componente y de esta otra, ¿no? Porque recordarás que las fuerzas cuya línea de acción pasen por el pivot, ¿no? O el eje de giro, no generan momentos. Entonces ya tenemos planteado nada más. Solamente es cuestión de calcular estos dos momentos y sumarlos. Bien, entonces tenemos 12 seno 30 por la distancia de 2. Positivo porque el sentido de giro es antihorario. 8 por 5. Negativo, ¿por qué? Porque el sentido de giro es horario. Operamos, ¿sí? Y tendríamos que el momento resultante respecto al punto O es de menos 28 newton por metro. Te piden, calcula el momento resultante respecto del punto A de la figura que se muestra a continuación. Considere que la barra es de masa despreciable, te dicen, ¿no? Muy bien, entonces tenemos aquí el punto A, ¿no? Masa despreciable, ¿ah? Entonces, así que no nos preocupamos en dónde debemos dibujar el peso, ¿no? Ya no. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver hacia dónde giraría, ¿no? La barra respecto al punto A. Notamos sentido antihorario, si es esta fuerza. Sentido horario, si es esta fuerza de 15 newtons. Sentido horario, si es otra fuerza de 20 newtons, ¿no? En esas posiciones que tú observas ahí. Ahora, tendríamos que calcular los momentos y sumarlos, ¿no? Entonces, el momento resultante respecto al punto A sería menos 20 por 3, menos 15 por 2, más 30 por 6. Entonces aquí tendríamos un momento resultante de 90 newton por metro. ¿Sí? Entonces recordar, ¿no? El procedimiento. Es necesario que nosotros consideremos el signo, ¿no? Esos signos, ¿dónde salen? Ya es por convención, ¿cierto? Que hemos hecho nosotros aquí en la clase. En la clase se encuentra esa convención de signos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más te dicen? Te dicen, en la figura, el módulo de la tensión en cada cable es la misma. Si las fuerzas ejercidas sobre la viga por los 3 cables originan un momento antihorario de 1300 Newton por metro, determine el módulo, la tensión en los cables. Nos piden la tensión, ¿sí? Muy bien. Igualmente, ¿no? Lo que vamos a hacer, debido a que aquí se producen tensiones, aquí es el TCL, observa, tensión 1, tensión 2, tensión 3, siempre a lo largo de la cuerda, ¿ya? Jalando al objeto, dibujamos las tensiones, ¿no? Pero vamos a utilizar sus componentes. Por lo tanto, de la tensión T1 calculamos una componente a lo largo de la barra y la otra componente perpendicular. De la tensión T2, otra componente a lo largo de la barra y la otra componente perpendicular. De la tensión T3 igualmente, ¿no? Calculamos sus componentes, ¿no? Entonces, notar las distancias, que pues recuerda que son importantes las distancias para calcular momentos, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a ver lo siguiente. El momento resultante te dicen que es 1300 newton por metro. ¿Sí? Bueno, el momento resultante sabemos que sería la suma de los momentos que realizan cada una de las tensiones. Entonces, como el problema nos dice que el cable tiene básicamente, ¿no? Tiene la misma magnitud de la tensión en cada cable, ¿sí? Entonces, las tensiones van a ser las mismas. Entonces, observando aquí, tenemos entonces el momento generado por esta tensión, básicamente sería T sub 1 por el seno de teta por 1 su brazo de palanca. El momento generado por esta tensión T2 sería T sub 2 seno de beta multiplicado por su brazo de palanca, que sería en este caso sería 2 metros. Más tensión 3 seno de alfa, ¿sí? Multiplicado por 3, ¿no? Sería su brazo de palanca.
Entonces, considerando que las tensiones son bueno, tienen la misma magnitud, ¿sí? Que el seno de teta es 1 sobre raíz cuadrada de 2, que el seno de beta es 1 sobre raíz cuadrada de 5, y el seno de alfa es 1 sobre raíz cuadrada de 10, ¿ya? Entonces, sabiendo cuánto vale este dato, lo que hacemos nosotros básicamente es plantear una ecuación donde 1300 sería igual a 2,55 por t. La tensión sale 509,76 newtons. 509,76 newtons. Bien. Vamos a ver un siguiente ejemplo de aplicación. La jardinera que se muestra en la figura usa una carretilla de 60 newtons para transportar una bolsa de 250 newtons. ¿No? Está llevando fertilizante, te dice esta carretilla, ¿no? Te piden, determine el módulo de la fuerza que debe ejercer en cada manubrio, ¿ya? Entonces, determinar el módulo de fuerza que debe ejercer en cada manubrio. Vamos a esquematizar este gráfico, ¿ya? A ver, entonces, de esta manera tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos la fuerza de 60, ¿no? La otra fuerza de 250, y aquí la fuerza que está aplicando, ¿verdad? ¿No? Con ayuda de los brazos, ¿no? Hay dos manubrios, entonces sería 2F, ¿ya? Las distancias son importantes para aplicar momentos, ya que necesitamos los brazos de palanca. Muy bien, entonces vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio. Sumatorio de momentos igual a 0. Implica lo siguiente, que la suma de los momentos en sentido, ¿sí?, en sentido horario debe ser igual a la suma de los momentos en sentido antihorario, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema debe estar en equilibrio, que es lo mismo, o lo que es lo mismo, sumatorio de momentos igual a 0. Muy bien, entonces aplicamos momento, ¿sí? Momento de esta fuerza de 70 newtons multiplicado por este brazo, ¿sí? Aquí también, momento de la fuerza de 250 multiplicado, ¿sí?, por este brazo, podría ser también, ¿ya? Pero vamos a ver respecto a qué puntos es más conveniente aquí. Bien, entonces, observa que si nosotros consideramos un punto distinto a P, se va a agregar una incógnita, una fuerza que va a ser desconocida. Pero si nosotros colocamos el punto de giro aquí en este punto, entonces solamente vamos a poder trabajar, o se va a trabajar con estas fuerzas ya conocidas y con nuestra incógnita, ¿no? ¿De qué manera? De la siguiente manera. Vamos a ver, entonces, sumatoria de momentos en sentido horario. ¿Cuáles son? Son 60 por su brazo de palanca, sería 0,15. Sería aquí 250 multiplicado por 0,3, ¿no? Dicen que es igual a la sumatoria de momentos, pero ahora en sentido antihorario. Es decir, sería 2F multiplicado por toda esta distancia, ¿no? Ya sería 0,15 más 0,15 más 0,7, es decir, 1 metro. Aquí notamos que tenemos una ecuación con una sola incógnita. Muy bien, despejamos F y F nos sale 42 newtons. Bien, vamos a ver un siguiente ejemplo. ¿Qué es lo que te dicen acá? Una barra homogénea de 200 newtons de peso y longitud, 100 raíz cuadrada de 3 metros, se apoya sobre dos superficies lisas, tal como se muestra en la figura adjunta. Calcule el módulo de la fuerza F para mantener la barra en equilibrio en la posición indicada y los módulos de las reacciones en los apoyos. ¿De acuerdo? Ahora, aquí vamos a hacer nuevamente un diagrama de cuerpo de X, ¿no? Vemos que tenemos aquí la normal, N sub A, normal N sub B, ¿no? Tenemos aquí el peso, 200 newtons. Bueno, esto sería la longitud de la barra,
100 raíz cuadrada de 3. A ver, vamos a sacar todas estas fuerzas en el sistema de referencia, ¿ya? Entonces el sistema está en equilibrio, ¿sí? Está en equilibrio. Entonces, realizar, ¿no? O colocar esas fuerzas, ¿no? En ese sistema de coordenadas nos va a permitir determinar nuestras incógnitas. Observemos aquí. La sumatoria de fuerzas en X, ¿no? En X. ¿Qué tendríamos en X? Tendríamos la fuerza y tendríamos esta componente, ¿verdad? Bien, entonces, despejando nos sale lo siguiente. Tendríamos que la fuerza es igual a n sub b, que es la normal, en el punto B, por coseno de 30. Ecuación 1. Vamos ahora a trabajar, ¿no? O aplicar la condición de equilibrio, ¿no? De todas las fuerzas paralelas al eje Y. ¿Cuáles son? Tendríamos lo siguiente. Tenemos n sub b, seno de 30, tenemos n sub a y tenemos 200. ¿De acuerdo? Ahí está planteado. Ecuación 2. Bien. Aplicando momento en punto A, sabiendo que la barra se encuentra en equilibrio, ya sabemos, ¿no? Si aplicamos momentos en el punto A, significa que las fuerzas que vamos a considerar sus momentos vendrían a ser la de 200 newtons y n sub b, ¿no? Estas no, porque sus líneas de acción pasan por el punto A. Entonces, sumatoria de momentos igual a 0, ¿sí? Quedaría el momento generado por la fuerza 200 newtons más el momento generado por la normal. Entonces aquí lo que hacemos es calcular el momento. Tendríamos n sub b coseno de 30 por 100 raíz cuadrada de 3 menos 200 por coseno de 30 por 100 raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y esto es igual a 0. Entonces, noten que aquí ya podemos despejar nuestra normal. Entonces, tenemos aquí la normal n sub b sería de 100 newtons. Y como tenemos la normal y tenemos esas ecuaciones planteadas, 1 y 2, es posible ya encontrar cuánto es la fuerza F, ¿no? Nos pedían que calculemos el módulo de la fuerza F para mantener la barra en equilibrio. Ahí está, ¿no? 86,6 newtons. Y reemplazando en la ecuación número 2, ya que ahora sabemos cuánto vale n sub b, podemos también encontrar cuánto vale la normal en el punto A, ¿no? 150 newtons. Bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, estos, ¿no?, han sido los ejemplos de aplicación. Siempre continúen estudiando, ¿ya? Y practiquen mucho, jóvenes, ¿ya? Entonces, cualquier consulta pueden ustedes realizarla, ¿no?, en las sesiones de clase, ¿no?, bajo indicaciones del docente. Muy bien, jóvenes. Hasta una siguiente oportunidad.